analizamos los problemas de la economía, en general podemos partir esencialmente de dos actitudes. Una actitud en la que damos por bueno y naturalizamos los fenómenos, y entonces lo que ocurre es que repetimos lugares comunes y lugares comunes y lugares comunes y lugares comunes. No sometemos a crítica el mundo en el que habitamos, la sociedad en la que habitamos. ¿Qué pasa cuando no sometemos a crítica el mundo en el que habitamos y la sociedad en la que habitamos? Naturalmente se reproducen eternamente los conflictos y por lo tanto es más difícil resolverlos. Por eso es muy relevante someter a crítica al mundo en el que habitamos. No con eslóganes, sino con reflexión. Y la pandemia, a este problema, de que en general uno escucha a economistas no decir nada, porque hablan de la anécdota, la pandemia ha añadido otro problema, que es algo como, podríamos describirlo como una sensación de impotencia de América del Sur. Observamos a China en un desarrollo que implementa transformaciones tectónicas. Observamos a Alemania peleando con su tradición de producción de calidad y observamos a Estados Unidos tratando de unir al mundo, recrear el imperio inglés, digamos, británico, para decirlo de alguna manera, y aprovechar el acumulado enorme de capital que concentraron durante los últimos 500 años universidades, centro de investigación, recursos económicos y recursos naturales propios y ajenos que cooptaron. Y ahí América Latina, siempre como que sí por sus recursos naturales, siempre como que sí por su multiculturalismo creativo y rico y lleno y con su pampa húmeda en el caso del Río de la Plata, y con sus minerales en el caso de Andino, y con su petróleo en el caso de... y sin embargo, la sensación de impotencia. No nos sirve el proteccionismo, no nos sirve el modelo de sustitución de importaciones, no nos sirve el aperturismo. ¿Qué pasa? Bueno, la palabra impotencia creo que es un buen puntapié y también la ambivalencia en torno a eso, porque yo creo que hoy estamos hablando de impotencia, pero quizás hace 10 años, hace 15 años, no hablábamos de impotencia, ¿no? La sensación era otra. Incluso acá en Uruguay me acuerdo que aparecía mucho esta idea de el horizonte finlandés, el horizonte neozelandés, ¿no? Creo que ahí da una pista para un primer rasgo de América Latina, o de América del Sur incluso diría, porque creo que tu preocupación, incluso el título de hoy es la economía de América del Sur, es pertinente ese recorte a América del Sur, porque si bien compartimos una identidad con el conjunto de América Latina y uno quisiera que ese fuera la unidad política estratégica, América Latina, sube el río Bravo hasta Ushuaia, ¿no? Y eso está intentando el presidente de México, ¿no? Sí, y se intentó muchas veces, pero lo cierto es que desde el punto de vista de la complexión económico, estructural, América del Sur es una unidad diferenciada de América Central y de México, incluso diría de Cuba. ¿Por qué? Porque ya México y Centroamérica y sobre todo ese eje está vinculado con la economía estadounidense desde otro lugar. México es un exportador de bienes industriales, por ejemplo. Es el taller de la mano de obra barata del capitalismo estadounidense. Selló ese destino con el Tratado de Norteamérica de Libre Comercio, ¿no? En el 94. El NAFTA. El NAFTA. Que después cambió de nombre, pero tal. Sí. Pero América del Sur no tiene esa particularidad. No somos exportadores de bienes primarios sobre la base, de bienes industriales sobre la base de mano de obra barata, como es el caso mexicano. Después el caso centroamericano es mucho más complejo, pero ahí ya hay un proceso hasta de descomposición de esos capitalismos que es bastante avanzado. Por eso también el corredor migratorio hacia el norte, hacia Estados Unidos, ¿no? América del Sur tiene una particularidad y es, digamos, el continente que viene arrastrando una forma de inserción internacional del siglo XIX basada en recursos naturales, como tú ya fuiste señalando al inicio, ¿no? Y eso es clave, ese es el signo de la economía latinoamericana, la sudamericana. La economía sudamericana es una economía, como siempre trato de decir para ser claro, ni. ¿Qué quiere decir ni? Que no tiene ni la productividad que tiene Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, los capitalismos clásicos más avanzados,
ni tampoco tiene la baratura de la mano de obra que pueden tener capitalismos emergentes, como el sudeste asiático, como la propia China, que ahora está convergiendo en salarios, pero que su potencia tiene que ver con eso, con una mano de obra muy barata, muy disciplinada, y además con una reserva de mano de obra también mucho más amplia, porque tiene 400 millones de campesinos China. Entonces tiene todavía la transición del traspaso del campesino al obrero urbano, tiene para rato todavía China, ¿no? Entonces, ni una cosa ni la otra. Y ahí la pregunta que aparece es cómo América del Sur se reproduce como capitalismo en el concierto mundial, ¿no? A ver, déjame decirte una cosa sola, porque abriste muchas ventanas, pero yo simplemente quiero señalarte, porque lo pensé muchas veces. Hubo momentos, sobre todo en la Federación de Industriales de Sao Paulo, en que parecía que Brasil podía llegar a generar un modelo industrial autónomo, innovador, desarrollado, y sin embargo terminamos en Bolsonaro, que no es más que la representación del mundo oligárquico terrateniente, que le importa nada el proceso de industrialización, porque efectivamente es el propietario rentista de las tierras donde se produce ganado, cereales, etc. Y la propia Fiespi, que es la Federación Industrial de San Pablo que tú decís, tengo entendido que también se plegó al apoyo. En algún momento, por esa cosa antiizquierda vulgar, exactamente, de la gente que no piensa lejos, sino muy cortito, abandona bajame ¿no? Déjame la informalidad, etcétera, ¿no? Bueno, eso me da pie justamente para seguir en el hilo y volver a la idea de impotencia que vos traías, ¿no? América del Sur entonces vive de los recursos naturales que vende al exterior y por eso recibe una renta del suelo, porque produce sobre la base de la tierra que es no reproducible. No hay más pampas húmedas, hay una sola pampa húmeda, está en Argentina, hay un solo pozo petrolero, la franja del Orinoco está en Venezuela, hay una sola mina de cobre que está ahí, no se puede reproducir. Digo, hay otras, pero ahí está el grueso, no se puede reproducir. Por tanto, eso genera un flujo de renta hacia América del Sur de parte del resto del mundo, que es utilizado por el metabolismo del capitalismo regional como una fuente de subsidio del resto del entramado económico. La propia Fiespi, o sea, la industria paulista, lo que queda de la industria uruguaya, el comercio uruguayo, lo que queda de la ICI argentina, ¿no? De la sustitución de importaciones argentina que engendró el peronismo, todo eso en realidad, lo que fue Venezuela durante el chavismo, todo eso en realidad se sostiene sobre la base de la recepción de renta y su transferencia por diversos mecanismos, que pueden ser impositivos como pueden ser cambiarios. Es decir, nosotros tenemos un elemento central que es la recepción de renta y sobre eso cabalga todo el resto del entramado económico. Por eso tenemos una sensación de potencia en algunos momentos, como por ejemplo fue la década dorada del precio de los commodities. Exacto. Y luego tenemos la reversión de eso, la otra cara de eso. Y como en cascada, en una sincronía histórica brutal en el conjunto de los países, ¿qué pasa? Cae Dilma, antes hay un golpe de Estado a Lugo en Paraguay, pierde el kirchnerismo en Argentina, el gobierno frente amplista acá, de crecer 5% al año entre 2005 y 2014 pasa a crecer 1% al año. Y entonces, en 2018 aparece un Sobre Uruguay reclamando el fin del pacto distributivo. Eso le pasó a Argentina en la 125 en 2008. Hay una sincronía ahí que está explicado por este rasgo común, que es ser países dependientes de la renta para sostener el conjunto del metabolismo económico. Déjame meterte otro temita que quizá te lleve a un lugar nuevo. Hubo un momento en el que un grupo de personas del que tuve la suerte de participar elaboró una política de telecomunicaciones cuyo objeto era dar un salto con garrocha en la economía uruguaya por encima de los procesos de industrialización para ir a la economía digital. Por eso Antel hizo la inversión que hizo en fibra óptica y por eso se empezó a instalar 5G y por eso se puso Antel y por eso se gestionaron acuerdos con las principales empresas del mundo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque visto que las economías más desarrolladas habían logrado un nivel de robotización, tecnificación, innovación en el desarrollo industrial tan formidable como lo hizo China, por ejemplo, se consideró que era imposible, salvo en algunas áreas en las que tenemos ventajas comparativas, y ahí te quería llevar, muy significativas, por ejemplo aceites, etcétera, ¿no?
seguir apostando a que íbamos a poder ser competitivos en la economía global, y nunca hay que dejar de leer el capítulo 3 del Capital, no alcanza con el 1. La tendencia es a la conformación de un mercado global, y en ese mercado global habitan las sociedades y las economías y las comunidades productivas. Entonces, esa idea de generar la infraestructura de la economía digital capaz que posibilitaba el desarrollo de la industria audiovisual, el desarrollo de la industria del software acelerado, el desarrollo de la industria de las aplicaciones, de los videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo de eso pasó, o por lo menos embriones de eso. ¿Es esa la solución para salir de la impotencia? Bueno, en Uruguay algo de eso pasó. De hecho, Uruguay hoy, yo creo que la quinta fuente de divisas uruguaya o la cuarta fuente de divisas uruguayas es las exportaciones de software. O sea, venta de servicios informáticos al exterior. O sea, eso se ha colado ahí dentro de la estructura rentista uruguaya, que exporta celulosa ahora, primer producto de exportación dentro de 2 años, de celulosa y la cadena forestal. Uruguay va a ser un país forestal en 2 años con UPM2. Carne y soja, se cuela ahí la exportación de servicios de software como un cuarto rubro. Y otro tipo de servicios, ¿no? Por ejemplo, la gente también, que diseña arquitectos, etcétera, ¿no? También. Si sumás ese otro tipo de servicios, como por ejemplo call center, asesorías financieras y eso, ya incluso sube todavía más ese rubro de exportación, que es una forma de exportar mano de obra calificada también. Es decir, los hechos se logró diversificar un poquito la matriz productiva. Sí, de hecho se ha logrado y se introdujo una nueva fuente de divisa como es la forestación, por ejemplo. También se ha salido un poco de la dependencia ganadera, se ha desplazado el latifundista ganadero como un sujeto estratégico en el agro uruguayo. Ya que estamos con esto, traería otro dato interesante para pensar ese cambio en la morfología del Uruguay de los últimos años. En 2003, la canasta exportadora uruguaya era un 70% de capitales nacionales y un 30% de capitales extranjeros, en 2003. En 2018 se invierte la relación. Es un 70% de capitales extranjeros y un 30% de capitales nacionales. ¿Por qué? Porque se han vendido los frigoríficos y se ha introducido la celulosa como el principal fuente exportadora, ¿no? No, y por ejemplo, yo siempre pongo el caso porque para mí es muy sintomático de 2 empresas, comillas, exitosas que fueron compradas, una por capitales ingleses y otra por capitales franceses. Los Nietitos, la fábrica de dulces que estaba allá en La Paz, en Colonia, y la Liga Sanitaria, que había armado un sistema de servicios sanitarios a los hogares y a algunas industrias, unos a capitales franceses y otros a capitales ingleses. Eso no necesariamente... Eso entraña algunas dificultades cuando hay una renta monopolista que se va. Claro. Bueno, pero ¿y hay futuro? Porque bueno, vos ibas para ahí, yo te corrí. No, pero ahora que incorporamos complejidad, vamos ahí. Hacernos la pregunta me parece interesante ya. No dar por sentada América del Sur y su viabilidad histórica, ni dar por sentado al Uruguay y su viabilidad histórica, ¿no? Creo que Metol Ferré también, cuando hacía un libro que se llamaba El Uruguay como problema, justamente se preguntaba sobre la viabilidad histórica de esto, ¿no? Yo creo que, bueno, sí, futuro siempre hay. Lo que tiene que haber también es proyecto estratégico para que ese futuro no nos sea arrebatado totalmente y no pasemos a ser poblaciones excedentes en el mundo, ¿no? Creo que me faltó comentar sobre la complexión de América Latina y sobre este vaivén que está atado a los ciclos de renta, a los ciclos de las commodities, que es como si fuera una especie de ciclo que se repite cada 30 años, ¿no? Es como la serie Dark, ¿no? Como un futuro que se repite y volvemos a lo mismo. Y bueno, y pueden aparecer ahí cosas interesantes como por ejemplo el desarrollo del software en Uruguay, pero el problema creo que es más pesado todavía. La inercia histórica del problema es más pesada y ese tipo de cosas matizan pero no resuelven, ¿no? En las fases de agotamiento o de caída del ciclo de renta pasan cosas que de alguna manera desandan el acumulado. Desandan los derechos conquistados, desandan... descomponen incluso la calidad institucional de los países, ¿no? La calidad institucional y también a nivel social, ¿no? O sea, Argentina hoy está en 45-50% de pobreza. Crece mucho cuando cae la renta y se empieza a desarmar el entramado económico interno, comercial, industrial, de servicios, crece mucho lo que Marx llamaba como población obrera sobrante. Esa es una categoría que en América Latina es muy
relevante. A veces, las más de las veces, moviéndose en la economía informal en condiciones de mera supervivencia. Totalmente. Países como Perú con 60% de informalidad. Sí, sí, sí. Paraguay anda por ahí. Uruguay es una excepción y aún así es alta porque estamos en 25% de informalidad. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y que también es base de todo el problema de asociado a la sobreexplotación, seguridad, ¿no? Y también todo el problema de la migración. Un caso paradigmático de explosión de poblaciones de humanidad excedente, creo que lo llama el Papa hace poco hablando de eso, ¿no? Es el caso de Venezuela. Venezuela es un ejemplo claro de extremo, mucho más radical, de esta ciclicidad que tiene América del Sur, ¿no? Cuando el petróleo valía $100 el barril, Venezuela montó Telesur, generó una geopolítica sudamericana, se proyectó mundialmente, amarró el Caribe, incluso sobre la base de la geopolítica petrolera. Pero después, cuando el petróleo pasó a valer $30 y cuando Venezuela dejó de ser un país petrolero, porque Venezuela exportaba 3 millones de barriles diarios y pasó a exportar 200.000, a producir nada más que 200.000. Hay una cosa estratégica de élites de Estados Unidos que pasaron a comprar en Canadá, ¿no? Encontraron reservas que les permitieron... Exactamente. La clave para entender la crisis venezolana, los 4 millones de migrantes venezolanos y la descomposición de la economía venezolana, una crisis inédita, es esa que tú decís. Es el desplazamiento de Venezuela del mercado del crudo de Norteamérica. Sobre la base se lo quedó Canadá. Por eso Canadá es aliada siempre de las sanciones con Estados Unidos a Venezuela. Claro, yo creo que si no vemos eso en el mapa, es imposible pensar la realidad venezolana. Vamos a quedar discutiendo en los términos que quiere poner. A nosotros nos tiene que servir para, volviendo a la pregunta, ¿hay futuro? Es decir, nos tiene que servir para poner en evidencia algo que dijiste al pasar y a mí me interesaría llevarte de nuevo, porque es un temón. Es cómo elaboramos las comunidades productivas regionales, cómo elaboramos un diseño estratégico que nos permita anticiparnos a algunas de las tendencias del mundo y ver en qué cauces podemos generar la vieja palabrita de la sostenibilidad del desarrollo a los efectos de propiciar procesos de democratización de las relaciones sociales que a su vez crean un mercado interno, crean condiciones ¿no? de una dinámica social donde ahí sí hay libertad, ¿no? Porque si no, hablar de la libertad es pura cosa abstracta, ¿no? Y hay democracia sustantiva, ¿no? Una democracia basada en derechos y no solamente en procedimientos, ¿no? Exactamente. Como parece que fue la única forma de la democracia hoy, es la procedimental y no la sustantiva. Yo creo que esa es una pregunta clave y es lo que debería desvelarnos, digamos, al conjunto de actores sociales, ¿no? No solamente a las izquierdas, ni mucho menos. Y agrego a esa pregunta y a esa preocupación que vos traes otro problema, y es que los países rentistas, los que viven de renta, los que viven de producción primaria, corren una carrera contra el tiempo y contra la técnica. El desarrollo de la técnica progresivamente se come la renta. ¿Qué quiero decir? Cuando se inventan formas de producir bienes que sustituyen el recurso tierra, quien producía eso queda fuera del juego. En el caso uruguayo, pensemos en la carne sintética. Uruguay hoy tiene 12 millones de hectáreas orientadas a la ganadería. Es el primer rubro de exportación de la carne en Uruguay. Todavía por ahora, va a ser la celulosa. ¿Y qué pasa si la carne sintética se vuelve competitiva en términos de precios? ¿Y qué pasa además si Europa se pone firme con la emisión de gases de metano que son emitidos en la ganadería, como de hecho lo va a hacer para 2030, y deja de comprar carne con altas emisiones? O pone aranceles como mecanismo de desestimular, etc. Exacto. ¿Qué hacemos nosotros con la inserción internacional, con las divisas que ingresaban por la vía de la carne, ¿no? O sea, esa preocupación que vos tenés es de ahora y está tensionada por este problema. Lo mismo le pasa a Venezuela con el petróleo, o los países petroleros, o le pasa a Argentina también con... Porque aparte la carne, la soja incluso que nosotros producimos, es para producir cerdos en China. O sea que donde se sustituye la carne producida por animales, el cono sur queda a la deriva, o sea, queda sin su principal fuente de ingreso. ¿Sabés? Por ahora no hay que alarmarse por ese problema. ¿Sabés que la reserva de cerdos en China es un secreto de Estado, no? No sabía. Sí, no. porque Siempre paso adelante.
las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso es el agro uruguayo, que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad, una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes. Otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas. Todos tienen derecho a tener su voz. Para sostener una comunicación alternativa necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy/socio. Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar, estás ayudándonos a romper el blindaje. Se vienen transformaciones tectónicas en la aplicación de tecnologías a la productividad. Y va a haber procesos de valorización del capital muy altos porque va a haber nuevos productos que van a ser necesarios y que van a cumplir una función en la organización económica y social de las sociedades, como lo fue el celular o la computadora, ¿no? Hace unos años. Entonces, bueno, en parte anticipando ese fenómeno es este derrame de recursos que no existían, recursos fiscales que aparecieron de golpe porque había que sostener la economía frente al parate que impuso la pandemia. Entonces yo te quiero llevar a ese problema, que también es un problema clásico y cíclico de América del Sur, que es la dificultad para acceder a recursos financieros suficientes para desenvolver proyectos, ¿no? Instalar la fibra óptica tuvo un costo. Utilizamos el momento de esplendor del precio de la materia prima para invertir en la fibra óptica. Entonces, la cuestión de las dificultades de acceso a recursos financieros que en algún momento puede implosionar, porque yo quise decir, y no cerré la idea, y me permito hacerlo porque si no los telespectadores no van a comprender el concepto. Los países, Alemania y Estados Unidos sobre todo, están poniendo miles de millones de dólares en la economía porque saben que va a haber un crecimiento económico y un proceso de valorización del capital en la producción de bienes reales, de mercancías reales y necesarias en los próximos años. Ahora, es una apuesta arriesgada, ¿no? Porque en algún momento ese dinero no se puede seguir sosteniendo eso cuando nos habían tenido 50 años diciendo que no se podía hacer, ¿no? Que no podía poner recursos fiscales. Sí, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Exacto. Esa es la vieja fórmula de los capitalismos más avanzados, ¿no? Hay un libro que se llama Pateando la escalera, que habla de cómo el centro del capitalismo se industrializó de una manera y después lo que hizo fue, esa receta de industrialización fue borrarlas del mapa y abjurar sobre ellas, ¿no? Y tuvo una propaganda negativa sobre eso. La cuestión del financiamiento es interesante porque me da pie para plantear una cuestión que tiene que ver con el tema del financiamiento. Que en las fases de crecimiento de los capitalismos de Sudamérica, por ejemplo, pongamos 2005-2015, se da un fenómeno muy interesante que no ha estado muy en el radar, que empieza a estar en el radar ahora, que es la transnacionalización de los excedentes locales.
¿A qué voy concretamente? En el caso uruguayo, por ejemplo, vos tenés que en el proceso de crecimiento de la economía es tanta la riqueza que ingresa que no toda ni siquiera puede ser vuelta a reinvertir en Uruguay. ¿Y qué pasa eso? Se transforma en activos en el exterior. ¿Qué quiere decir? Que un sector del Uruguay, el que concentra el ingreso, el que tiene alta capacidad de ahorro, pero no capacidad de ahorro que puede tener una persona que pone en el banco $2.000 o se compra un auto. Estamos hablando de otra escala. ¿Qué hace con eso? Lo valoriza en el exterior. Entonces Uruguay ha generado aproximadamente 30.000 millones de dólares de activos en el exterior. Para la economía uruguaya eso es mucho, porque el PBI uruguayo son 60.000, 55.000 millones de dólares. En Argentina son 100.000 millones de dólares. En Venezuela fueron 150.000 millones. Están en Miami, están en Panamá, están en... O sea que el Maya Oro, en el momento de auge, como no había la rentabilidad que él quería en este proceso de acumulación interno que se estaba dando en ese momento, transnacionalizaba sus activos. Eso es financiamiento perdido. Eso fue la fuente de financiamiento para transformar la matriz productiva, por ejemplo, en la línea que tú planteabas, que se perdió. Que no estuvo. Que no estuvo. Y que explica... No estuvo con el argumento de que las condiciones generales, cuando se trabajan derecho, formalidad, etcétera, hacen no suficientemente competitiva algunas áreas y eso tiene algún componente de verdad, porque es cierto que hay, por ejemplo, hoy Brasil es casi trabajo esclavo, ¿no? La desregulación del mercado laboral fue tan brutal y salvaje. Entonces, claro, bajan los costos. Sí, o Paraguay también. O, bueno, Paraguay, que no ha tenido Estado, ¿no? Entonces... Ahí hay otro problema, porque te plantea que el capital tiene una única... Adam Smith decía que el alma del capital es la cuenta de resultados, o sea, es la ganancia. Esa es el alma del capital. No le puedes pedir otra cosa, porque es eso, es una lógica ciega que lo que busca es valorizarse. Y entonces, si vos acá querés construir un Estado de benefactor, con garantías sociales, con regulación ambiental, y aparece otro Estado enclavado como en la mitad de Sudamérica, como Paraguay, por ejemplo, que apuesta a otra cosa, y bueno, sí, te va a competir. Por eso el problema del ajuste sobre la clase trabajadora, sobre los salarios, es un problema de carácter continental. El problema de la regulación de los flujos de capital también es por lo menos un problema de carácter continental. Y eso nos pone ante el problema de la integración sudamericana y de una regulación supranacional de los recursos estratégicos que tenemos en América del Sur, ¿no? Y unos acuerdos, claro, ahí entendés por qué es tan relevante la institucionalidad de la integración, ¿no? Es decir, porque hay que alcanzar unos consensos estratégicos de toda el Sudamérica. En caso contrario, los países que tienen mayor capacidad de influencia sobre la toma de decisiones de algunos países te arrastran hacia tal lugar, te vulneran las capacidades sociales de resolver los problemas, ¿no? Y así una y otra vez. Y hay que entenderlo eso, porque frecuentemente se minimiza su importancia, ¿no? Y otro problema es también esa bipolaridad de América del Sur, ¿no? Uruguay y América del Sur es el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Es esa cosa entre el herrerismo y el vallismo, entre el peronismo y el macrismo. Es Lula y después es Bolsonaro, ¿no? Es un continente que va de forma pendulando entre dos opuestos que cumplen en la fase de esplendor, bueno, somos vallistas. En la fase de carencia, lo que aparece es la coalición antivallista, ¿no? Nuevamente capitaneada por el eje, como eje central con el herrerismo, ¿no? Y así en toda América del Sur se da de un modo bastante semejante, ¿no? Bastante semejante. Y eso tiene que ver con, a veces, me parece con lo que señalabas hace un rato, que es que los países que tienen una renta de esa característica, hay momentos en que aparecen enormes cantidades de dinero, ¿no? Sí. Entonces la disputa por la cooptación rápida y cortoplacista de ese dinero genera conductas. Sí.
Sí, ¿no? rapacidades. Rapacidades. Muchos peajes, múltiples peajes. Sí, rapacidades, capacidades de degradación de los sistemas institucionales. Pero ojo, para poquito que no quiero terminar con que terminemos validando la idea de la impotencia. Bueno, no, yo creo que no, que para pensar el futuro, yo trataría de identificar dos procesos que hoy están confluyendo, pensando en el caso uruguayo, ¿no? Son dos hipótesis que propongo para discutir. La primera es, Uruguay está entrando en una fase de, no sé si de crispación, pero de incertidumbre, de mayor inestabilidad, y sobre todo a una fase de carencia, en contraste con la fase anterior, y de una fase donde saliste de un proceso de agregación de demandas, porque los progresismos son básicamente agregación de demandas a la economía y al Estado, es también la incorporación de otro elenco político, de otro sujeto social al gobierno, o sea, las clases no patricias vienen al gobierno, pero estás entrando a veces a otra fase, una fase de carencia, de inestabilidad, de incertidumbre, para la cual no tenés programa, en la cual nunca has gobernado. Y ahí aparece, creo yo, un problema que es el vacío estratégico dentro del campo popular. El campo popular ha sabido gobernar en la fase de expansión, pero todavía no ha tenido oportunidad, no ha sido obligado a gobernar en la fase de carencia. Yo creo que para ahí tenemos un problema programático. De densidad teórica también, de reflexión crítica sobre dónde estamos parados. Exacto, y conocer el mar de fondo de la economía en la que nos tocó en suerte estar parados. Economía mundial. Que no, sí, y también sudamericana, que no es Suecia. No somos Suecia ni somos Finlandia. Uruguay no es Cordón Sur, no es la librería Escaramuza Uruguay. Uruguay es un país de fracturas. Que eso es importante tenerlo en cuenta y creo yo que en algún momento la izquierda le ganó un optimismo que se fundaba en el desconocimiento de la verdadera problemática económica que tiene Uruguay, ¿no? Que no es tan fácil como decir en 2030 vamos a ser Finlandia. Ese es el primer, creo yo, tendencia que visualizo. Es decir, el pasaje a una fase de carencia para la cual no tenemos mapa. Y la segunda, el proceso que yo creo que confluye con él y que también debe hacernos pensar, es el declive del patriciado como clase dirigente en Uruguay. O sea, esto de que las fuerzas no patricias están ahí y son hoy la fuerza más grande política del Uruguay, en el caso del Frente Amplio, pero también pensando en el campo popular, pensándolo como más allá del Frente Amplio, ¿no? Hoy pudieron poner un límite de LUC, por ejemplo, a la ley antiballista que está impulsando la coalición. Al paquete de leyes. Al paquete de leyes que en realidad orientado a facilitar, a liquidar cualquier instrumento que permita implementar procesos de democratización de la relación social. Exactamente. Porque eso es inspirado en una especie de revanchismo antiballista. Sí, impulso y su freno, ¿no? Exactamente. Acá es peor que el freno. Acá es el impulso y la reacción contra los procesos de democratización de la relación social. Y esto pasó en toda América del Sur también, así que sirve ver el modelo. Pero tú, la expresión esa que dijiste, no nos va a dar el tiempo, creo, porque me parece que estamos en un lío, pero vamos a tratar de... ¿Va a haber un corte acá o seguimos? No, seguimos. Pero para. Vamos a tratar de estirar un poquito porque... el sujeto de la transformación, que es el sujeto de la democracia en el siglo XXI, no está bien estudiado. Y cuando vos decías recién falta de densidad teórica y señalabas la crisis del patriciado, porque ¿qué está haciendo el patriciado? ¿Por qué lo pones en crisis al sujeto patriciado? Que cumplió roles importantes en algunos momentos del Uruguay. Y lo pones en crisis porque está siendo cortoplacista, ¿no? Todo es cortoplacista. Y particularista. Está gobernando para él. Por eso. Está dejando de pensar todo lo hace para asegurar la preservación de sus privilegios. Exacto. Que tiene sentido. Yo he defendido, hace pocos programas atrás, en un programa sobre el futuro del agro, yo dije que me parece importante, porque el capitalismo que tiene, como uno de sus componentes, los peces grandes se van comiendo a los chicos. Y es cierto que si perdemos, deja de haber productores uruguayos en la tierra
que constituye esta comunidad productiva y política y social, y es un problema cultural incluso, muy profundo. Entonces yo no vengo con esa crítica, así todo así, esa cosa bipolar que dijiste, ¿no? Pero claro, si ese sujeto va a gobernar solo para él y sus intereses, entonces sí queda en la vereda. Él se pone en la vereda opuesta de la élite patricia nombrada por Dios para gobernar y para enriquecerse ella misma y trasladar no sé cuántos miles de millones de dólares. La LUC es eso. ¿Y sabés qué otra cosa veo ahí? El abandono del vallismo en el Partido Colorado. Creo que es la muestra también de esa descomposición del patriciado como clase dirigente. Es decir, que el Partido Colorado, que fue el partido del Estado y fue el partido del vallismo, se ha transformado en un socio menor del herrerismo, aliado a todos los enemigos históricos del vallismo, habla también de eso. Sí, tiene un significado. Y la estructural, estás diciendo vos. No solo simbólico. No solo simbólico. Vale una tendencia histórica que empieza con el Congreso del Pueblo en el 65 y empieza cuando un militar vallista funda el Frente Amplio, como Sereni. Yo creo que estamos en un punto de ese proceso. Y me lleva a pensar otra cosa que me parece importante también discutir como campo popular. Si acá estamos quedando huérfanos de clase dirigente, de las viejas élites tradicionales, los apellidos, Manini, Herrera, Valle. El apellido Valle hoy está asociado al liberalismo, a la 15 liberal, ¿no? La transformación del vallismo en un neoliberalismo thatcheriano. Si estamos quedando huérfanos de clase dirigente y de élite, lo que me pregunto es, ¿no el campo popular no tiene que asumir que es el bloque del orden social en Uruguay? Que los únicos capaces de garantizar el orden social en Uruguay, un orden no en sentido reaccionario, en un sentido sustantivo, un orden como pacto de convivencia, un orden como elementos de igualdad, un orden como política de desarrollo para que sea sostenible, un orden como inclusión. Es decir, el orden en sentido positivo. ¿No será el campo popular hoy el que tiene que ponerse al frente de eso, al frente de ser la fuerza del orden? Qué irreverentes estos. Estos muchachos vinieron muy irreverentes. Voy a tomar, tengo que cerrar, ¿no? Pero voy a tomar esta formulación que vos desarrollás para llevarla a una dimensión diferente. Primero te agradezco que hayas estado. Este es un primer encuentro. Vamos a producir muchos otros encuentros en otros espacios y ambientes que después se trasladarán también en contenidos audiovisuales. Pero lo que estás formulando es un desafío, el desafío civilizatorio más importante que tiene hoy la humanidad. No ya Occidente, no ya América del Sur, no ya Uruguay. Y es que los sujetos sociales del mundo del trabajo asuman la responsabilidad científico-cultural de dirigir al proceso de la civilización, porque estamos ante una profunda crisis de las viejas élites patricias y burguesas en todo Occidente. Eso es lo que este joven irreverente expresó en la forma en que lo expresó. Pero que entraña un problema mundial trascendente que lo estamos viendo todos los días. Reacciones cortoplacistas, acciones cortoplacistas, miradas irracionalistas, no estudios serios, científicos de la realidad. Entonces, incluso más, un retorno a la acientificidad, al irracionalismo más vulgar. Entonces, sí, el mundo del trabajo está desafiado en estas circunstancias a tomar para sí la regeneración de la cultura democrática construida durante 400 años de lucha y dirigir al proceso de la civilización. Menudo desafío. Nos encontramos, amigos, el jueves que viene.